Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Buenos días amigas, amigos que nos acompañan en este informativo Tlaxcala, correspondiente hoy miércoles 5 de octubre del 2016. Vamos a comentar algo, le voy a platicar, muchos de ustedes jóvenes pues no lo deben recordar, pero hace muchos años, cuando todo era, podríamos decir que normal, cuando había un grado importante de credibilidad en las instituciones en cuanto a los servicios, cuando alguna institución oficial o alguna empresa contrataba a alguna persona, lo hacía por un mes. Ese mes habría de servir para que los encargados se dieran cuenta si la persona contratada iba a poder o no en ese empleo, en ese oficio, según lo que fuera. Sí podía, sí sabía o sí se adaptaba, entonces ya le extendían un contrato más largo. Podría ser por 6 meses o hasta por 1 año. Y esto, al concluir, si le estaba sirviendo a la empresa o a la institución de servicio público, pues buscaban ya darle la planta, se decía. Pero los despidos en masa eran muy raros. En tanto a una empresa, en tanto a una institución gubernamental le están sirviendo a los trabajadores, pues qué bueno, porque están cumpliendo cada uno, la empresa con su producción, para llamarlo de alguna manera, y las instituciones del servicio público con su obligación de dar servicio a la población en general. Pero todo esto se viene desmoronando y empieza a predominar en las instituciones del gobierno, y llámele municipal, estatal o federal, el darle trabajo a los amigos, a los compromisos, no a la gente necesariamente que necesita, valga la redundancia, el trabajo, o que lo ha necesitado. Y cuando lo da, en primer lugar, a los amigos, a los familiares, pues todos hemos sabido, en Tlaxcala, para hablar del Estado, para hablar del municipio en Tlaxcala, a los diputados. Desde las 2 legislaturas anteriores se ha conocido que dejan con planta a los amigos o familiares. En el municipio, bueno, pues está de moda la famosa basificación, en donde acusan, incluso regidores, acusan de que están familiares de algunos funcionarios y hasta personas que no son de Huamantla, que el sindicato impone a cambio de darle a los amigos o familiares. Es muy grave, pero finalmente, actualmente lo más grave, y por eso es el comentario, es lo que está ocurriendo en el Seguro Popular. Porque el Seguro Popular fue la
creación de un presidente de la República para darle atención a quienes no tienen ISSSTE o Seguro Social. Aun cuando se aprovecharon, para llamarlo de alguna manera, las instalaciones de la Secretaría de Salud, esto es, los centros de salud y los hospitales de la Secretaría de Salud. Ahí es donde atienden a quienes se han inscrito en el Seguro Popular. Antes los atendían en el centro de salud o en el hospital de todas maneras. Pero bueno, en cada sexenio desafortunadamente algo se crea para decir que el presidente de la República está trabajando por su pueblo. Bueno, se crea el Seguro Popular con muchas deficiencias siempre, con muchas. Les podemos hablar con toda seguridad del caso Tlaxcala. Muchas deficiencias, pero bueno, ahí está el Seguro Popular. Pero hoy sabemos que están despidiendo a trabajadores, y no solo trabajadores administrativos, también quienes tienen que ver con la atención médica a la población. Y la respuesta de los responsables en esta ocasión, en Tlaxcala, del Seguro Popular, dicen que no se trata de despidos, que son conclusiones de contratos, que los trabajadores están a los que están, ellos argumentan que no los despiden, simplemente se acaba el contrato y ya. De quienes se quejan de haber sido despedidos, los responsables del Seguro Popular dicen que no, que simplemente se terminó el contrato. El contrato aceptan que tenían de 3 meses. Esto es, ni el mes para ver si funcionan, ni los 6 que anteriormente se utilizaban para ver la posibilidad de irlos dejando de base o de planta, como se le quiera llamar, porque están rindiendo, porque están siendo productivos, en este caso, en beneficio de la población que necesita de atención médica. Bueno, argumentan que los contratos son de 3 meses, se terminan y se van. Pero advierte, y esto es lo más grave, y por ello el comentario, advierte que con el recorte presupuestal de varios miles de millones de pesos a la Secretaría de Salud para el 2017, sí habrá despidos. Esto es, que van a despedir a personas que no tienen contrato, que están trabajando normalmente en el Seguro Popular. Vea cómo de un tiempo hace muchos años en que se buscaba 2 cosas: dar el servicio, y aquí nos concretamos, el servicio público a las instituciones gubernamentales, dar el servicio a la población en forma eficiente y dar empleo a la gente que no lo tiene, a las personas que no lo tienen. Porque se habla de miles o de millones de empleos, como estos, como los contratos de 3 meses. No son empleos, bueno, que le llamen temporales. Pero en los discursos, en los informes, sobre todo del gobierno federal, se argumentan millones de nuevos empleos. Sí, pero son como estos. Entonces, todo mal para los mexicanos que no tienen empleo y que tienen que aceptar un contrato por 3 meses y luego el despido. El mal servicio que ya se daba y que va a ser peor por estos trabajadores a los que se les termina el contrato. Pero ¿qué va a pasar a partir del 2017, cuando hoy ya están advirtiendo los responsables en Tlaxcala del Seguro Popular que va a haber recorte de presupuesto y que por ello va a haber despidos ahora sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a decir después el presidente de la República en cuanto a la atención a ese seguro universal del que se habla tanto? Bueno, tal vez le pida perdón otra vez a los mexicanos y todo siga igual, porque los recortes van a las instituciones,
no a los funcionarios que ganan millones de pesos al año. A ellos no les va a hacer nada el recorte presupuestal. Esa es la situación que estamos viviendo hoy. Vamos a hacer una pausa y continuamos. San Fidel Cerrajerías, con 25 años de experiencia en el mercado, le ofrece programación de llaves con chip, apertura de cerraduras residenciales y automotrices, duplicados residenciales y convencionales, con chip o electrónicos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Allende Norte número 521 y Morelos Poniente número 221 sucursal matriz en Huamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Ara Grajales, Puebla, en calle 4 Norte número 1C, porque somos profesionales. Por su seguridad, San Fidel Cerrajerías. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Cejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Cejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítenos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. La semana pasada usted aquí en el portal huamantla.org se enteró de muchas cosas, pero vamos a hablar de dos asuntos, dos que pues hacen pensar qué es lo que falta o qué es lo que debiera de haber para evitar. Claro, hay ocasiones en que es inevitable. Decía yo que la semana pasada usted en el portal se enteró del suicidio de una mujer en el pueblo Zaragoza, de Ignacio Zaragoza, con los datos que se deben y se pueden dar. Usted se enteró de ese suicidio. Y ayer usted también en el portal se entera de otro suicidio, en esta ocasión el primero de una ama de casa y el de ayer de una jovencita, una estudiante.
una estudiante que, de acuerdo a las versiones, se suicidó porque la expulsaron de la escuela. Son dos casos aparentemente distintos, una ama de casa y luego una jovencita estudiante, pero lo malo de esto es que se están dando en Huamantla, en el municipio, ya muchos suicidios. Son varios. Antes era extraño, antes era una nota rarísima el que aquí en el municipio, no diga solamente en la ciudad, en sus comunidades, se reportara un suicidio. Era muy, muy, muy raro. Hoy no, hoy se está volviendo cotidiano. ¿Qué es lo que ocurre? Antes, hace muchos años, o algunos años, en Huamantla, no había en la institución, por ejemplo, DIF, no había gente que pudiera orientar a las personas que tuvieran problemas. Ya tiene buen rato que sí los hay. En la ciudad, aquí en el portal, usted se da cuenta de cuántos programas existen con psicólogos y psicólogas, que obviamente pueden atender a las personas que tienen problemas. Pero yo creo que el primer problema que tenemos todos es que no aceptamos la necesidad de hablar con un psicólogo o una psicóloga, y menos con un psiquiatra o una psiquiatra. Tenemos temor, porque eso es todo. Cuando debiera ser normal, casi como vamos al dentista, sin necesidad de nada, solamente para checarnos. O hay muchas personas que tienen ya, y eso es muy bueno, la idea de checarse médicamente, de hacerse estudios, no estando enfermo, sino para prevenir una enfermedad. Así debiera de ser, de eventualmente tener una plática, solicitar una consulta, una atención de un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra o una psiquiatra. Esto obviamente que ayudaría no solo para que las personas que tienen la idea de suicidarse o que les surge ya lo hicieran, simplemente para vivir mejor todos. Y la prueba está en algo bien tangible. Si usted conoce, usted lo hace, que una vez al año o a lo mejor 2 veces al año se practica o va al médico para que le practique algún examen general sin estar enfermo, pues está mucho mejor de salud, porque está a tiempo de atacar cualquier mal que pudiera tener. Es muy difícil, obviamente es muy difícil que esto ocurra, que esto acepte la mayor parte de personas, y entonces, desafortunadamente, por eso estamos mirando más suicidios. Deben, y esto yo no lo sé, sí lo deben saber quienes manejan estas situaciones, los psicólogos, por ejemplo, ¿por qué o cómo es que toman una decisión de esta naturaleza? Pero el caso es que Huamantla está teniendo, desafortunadamente, muchos decesos de alguna manera violentos, porque suicidarse es un acto en donde está violentando, aunque sea autoviolencia. Se está asesinando, se está matando, en los 2 casos últimos, colgándose de algo, de un lazo, de un alambre, de una pañoleta, pero se cuelga. Pues eso es violencia en contra de sí mismo. Y luego lo otro, los accidentes carreteros, los atropellados, que usted cotidianamente también puede ver, puede conocer a través de las fotodenuncias que se publican en el portal de huamantla.org. El accidente carretero, si se quiere ver como accidente, es eso, un accidente. Pero
los ciclistas, por ejemplo, que son atropellados, siempre habrá de pensar que es imprudencia del ciclista. Nunca hay que pensar que quienes manejamos lo hacemos muy frecuentemente con imprudencia. Que en las calles de la ciudad no es posible, bueno, posible sí, no es correcto conducir un vehículo a mayor velocidad de 20 o 30 kilómetros por hora, dependiendo el lugar. Recordemos que con el pretexto de que es pueblo mágico, no hay semáforos. Los que hay no sirven, pero pues son contados. Que no hay personal suficiente en la policía para que en los cruceros peligrosos, no quiera que en todos, en los cruceros peligrosos haya vigilancia permanente. No hay personal. Tenemos el número menor de policías de todos los municipios importantes de Tlaxcala. Y no se va a remediar en estos 3 meses, eso no se va a remediar. Aparte de este ciclista, por ejemplo, que usted puede ver en el portal, del accidente que hubo aquí cerca a la salida a Pisaco, pues antier, un tráiler atropelló a 2 personas que iban en motocicleta, una murió, la otra está grave. ¿En dónde? Aquí, en las calles de Huamantla. El caso es que nosotros, desafortunadamente, en el medio de Huamantla, el que le presenta las fotografías de lo que ocurre, sí hay fotos positivas, porque sí hay cosas positivas y muy buenas, pero es constante la violencia, vista desde la autoviolencia con las personas que se suicidan, como con los accidentes carreteros en donde hay muertos, hay heridos, como con los atropellados que son ciclistas, son peatones o son motociclistas. El caso es que desafortunadamente esto es ya, debemos decirlo así, cotidiano en un municipio en donde pues usted puede estar bien seguro de que todo lo que se ha logrado se ha venido a tierra con una pésima organización policial. 5 o 6 titulares en 2 años y medio. División interna a la vista de los que integran la agrupación policíaca. Jamás en la historia de Huamantla, como en esta ocasión, la policía se había enfrentado al presidente municipal. Le había impedido darle posesión a un jefe policíaco. Pues ya ocurrió. Todo esto es consecuencia, todo. Porque independientemente de que decimos que son pocos los policías que no alcanzan ni a vigilar, ni a evitar delitos, ni a evitar accidentes, ni a evitar abusos en los conductores, independientemente de eso, esa división que existe, dicen entre unos y otros que son mafias, que quieren controlar al cuerpo policíaco, pero que son 2. ¿Que quiénes son? Pues nadie se atreve a decirlo. Y la autoridad no se preocupó nunca por investigarlo. Entonces, todas esas cosas, desafortunadamente, nos llevan a lo que estamos comentando en esta mañana. No hay más esperanza que el ver una nueva administración, cómo viene, con qué deseos, que luego los deseos no se pueden realizar, pero bueno, con qué planes, pero lo más importante, con qué personas. El ayuntamiento pues ya se ha dado a conocer. Aquí estuvo con nosotros el presidente del Comité Municipal del PAN y no conoce a la regidora que va a representar al PAN en el nuevo ayuntamiento.
Imagínense. Pero bueno, así es lo que pasa, esto es lo que ocurre. Y decíamos también que cuando se pierde la credibilidad, eso es lo malo. Usted tiene información, por ejemplo, pero además si transita sobre la carretera Huamantla-Pisaco o Pisaco-Huamantla, usted se da cuenta que tiene mucho tiempo, que construyeron allí unas instalaciones para revisar el peso y las dimensiones de los autotransportes de carga, obviamente, que utilizan esta carretera. Y bueno, cuando usted ve eso y cuando le dicen que es para eso, dice, bueno, pues entonces ya va a haber orden, ya no va a haber camiones de doble remolque enormes, de dimensiones no autorizadas, ya la carga va a ser la que está autorizada, porque las carreteras se construyen para un número determinado de tránsito de vehículos y de carga, no se hacen para lo que sea. Entonces, si la carga es mucha, se deteriora la carretera. Por eso esas instalaciones. Pero ¿qué ocurre cuando se les antoja venir a las personas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según ellos, a medir, a pesar a los camiones? Pues que se avisan y que no llegan. Entonces usted ve filas y filas de trailers, de camiones, de los que les llaman tortón, de todo tipo de camiones de carga, los ve formados a la orilla de la carretera para no llegar a donde están las instalaciones estas de la revisión. Hay patrullas, o por lo menos una patrulla de la Policía Federal, le ponen a la circulación una especie de topes, aunque sean de hule. Usted va en un automóvil, en una camioneta que no es de carga, y tiene que irse despacio ahí porque es una medida de orden. No se va a pasar nadie, aún sin los topes aquellos. Y el aviso o los avisos están colocados a una distancia justa para que el conductor vaya sabiendo que va a tener que detenerse. Además de que no es una pista de carreras, de que la velocidad autorizada máxima es de 90 kilómetros por hora, en fin. Sobran los topes, sobra la patrulla y gente que ni uniformada está dando el paso a los automovilistas. Pero los conductores de los camiones que saben que traen demasiada carga o que sus dimensiones no son las legales, para llamarlo así, se estacionan lejos y no llegan. Pero después llegan. ¿Qué pasará en ese tiempo? Porque luego pasan muchas horas. Y finalmente pasan. ¿Será que se van a arreglar con los que están ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no si sabemos que de eso muchos, pero muchos trabajadores, servidores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes viven de las dádivas? ¿Quiénes son? Pues vaya a saber usted. El caso es que ayer pudo usted observar esto. Muchos transportistas con sus unidades detenidos en este tramo para no llegar al punto de revisión. Pero después todos pasan. Y es que, fíjese, la amenaza es que las multas, dependiendo el peso excesivo, claro, o las dimensiones, las multas van de 8 y hasta 15,000 pesos, de 8,000 a 15,000 pesos. Si hay una irregularidad en su carga, eso es lo que van a pagar.
Pues seguramente que el conductor se pone de acuerdo con su empresa. No sé si traigan dinero, a veces sí, sabemos que traen dinero para problemas con patrullas. No sé si les giren, no sé. El caso es que dilatan muchas horas y después ya todos pasan. No hemos visto, ni se ha reportado nunca en la información que hayan detenido y sancionado con las multas de 8,000 o 15,000 pesos a ninguno, absolutamente, de los conductores o propietarios de los trailers, Torton, camiones que están a la orilla de la carretera. ¿Qué nos dice a quienes nos damos cuenta de esto? Pues que tenemos que seguir pensando que todo es fácil, que todo se puede arreglar con un buen dinero. Y mientras tanto, pues ahí está, exhibiéndose. Y todo el mundo preguntándose, ¿por qué tanto camión? Y mucha gente que sabe, pues riéndose de que pues nada más los entretienen porque finalmente van a pasar. Esto es en la carretera Huamantla-Apizaco o Apizaco-Huamantla. Una pausa y continuamos. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Sejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual.
la tarde de ayer muchas organizaciones civiles, encabezadas por Causa en Común, se recuerda Causa en Común, ya hemos en una ocasión platicado con su presidenta, María Elena Morera, que hoy no podemos hacerlo porque en este momento está en una reunión precisamente sobre esto que le voy a comentar. El día de ayer decidieron muchísimas organizaciones civiles como Causa en Común, México contra la delincuencia, muchas, hacer público un pronunciamiento en el que dicen que Sinaloa no puede seguir secuestrada por grupos criminales y autoridades omisas. Esto es por lo que ocurrió. Recordará que aquí le dimos en esa ocasión sí la noticia, porque acababa de darse a conocer de ese, pues no voy a decir de ese enfrentamiento, no fue enfrentamiento, de esa emboscada que hicieron hasta el momento personas desconocidas en contra del ejército, bueno, de un convoy del ejército mexicano, con el resultado de 5 militares muertos y 8 heridos. Bien, pues entonces estas organizaciones deciden hacer este pronunciamiento público, enviárselo a Enrique Peña Nieto, presidente de México, al general Salvador Cienfuegos Cepeda, que es secretario de la Defensa Nacional, a Miguel Ángel Osorio Chong, como secretario de Gobernación, a Mario López Valdés, que es el gobernador de Sinaloa, a Quirino Ordaz Coppel, que es gobernador electo de Sinaloa, y desde luego a la opinión pública. Son solo 4 párrafos, pero que dicen todo. Las y los abajo firmantes condenamos el ataque a las Fuerzas Armadas que se registró el pasado 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, y en la que resultaron muertos 5 militares y 8 heridos. Consideramos que este hecho es una nueva amenaza que la delincuencia organizada hace a la sociedad para sembrar miedo, imponer su ley y continuar con sus actividades delictivas. El ataque en plena capital del estado, de acuerdo a testimonios ciudadanos, tardó alrededor de 2 horas en ser apoyado por fuerzas estatales. Ante esto exigimos una amplia y exhaustiva investigación para deslindar responsabilidades y aclarar por qué la dilación de la policía local y si hubo alguna omisión o complicidad. Sigue diciendo, como ciudadanos no podemos permitir que los delincuentes que perpetraron el ataque y las autoridades que en su caso los hayan apoyado queden en la impunidad, ni que sus pobladores se sientan indefensos por la inacción de sus autoridades. Sinaloa no puede seguir secuestrada por grupos criminales y autoridades omisas. Es urgente que tanto el gobierno federal, junto al actual gobierno que encabeza Mario López Valdés, y el de Quirino Ordaz, que entrará en funciones el primer minuto del año entrante, establezcan desde ahora y en plena coordinación con la sociedad un plan de trabajo conjunto y un mecanismo de seguimiento para abatir la violencia de manera efectiva y en apego a los derechos humanos. Atentamente, y viene una relación enorme de organizaciones civiles como Causa en Común, Canacintra de Torreón, Centro de Comunicación Social, Consejos de Participación Cívica, Coparmex, Clubes de Ajedrez de Michoacán, Evolución Mexicana, Fundación Mexicana para el Desarrollo Integral de Michoacán, el Instituto Mexicano de la Competitividad, el Instituto de Fomento e Investigación Educativa, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Laguneros Unidos, Mexicanos contra la Corrupción, Mexicanos Primero Michoacán, México Evalúa, México SOS, México Unido contra la Delincuencia, Observatorio Ciudadano de Nuevo León, Observatorio Nacional Ciudadano, Participación Ciudadana 29, Puebla Vigila, Promoción de Paz, Rencer Lagunero,
Son muchas las organizaciones civiles que están firmando este pronunciamiento de las organizaciones mismas, que ya escuchó lo que dice en su pronunciamiento, aunque había que agregar también, ellos se refieren a por qué no hubo de inmediato apoyo de la Policía Estatal. Yo preguntaría, ¿y por qué no hubo apoyo de otras, no sé, cómo le llamen, batallones, partidos militar, algo? Porque era un convoy de militares. Es obvio que en Sinaloa hay otros, por lo menos batallones, ¿no? Algo debe haber. El caso es que en 2 horas, y eso aquí se lo comentamos cuando le dimos la información el pasado 30 de septiembre, de que entonces dijeron que había durado alrededor de 45 minutos la emboscada, no enfrentamiento, porque ni siquiera pudieron defenderse los militares, que utilizaron armas de alto poder, incluso para derribar aviones, que incendiaron los vehículos. Pues todo eso lo comentamos ese día. Recuerde que ocurrió, según la información, alrededor de las 3 de la mañana, 3:30, 3:45. No hay coincidencia en las informaciones, pero a esa hora. Bueno, si duró, como dicen, 45 minutos la emboscada, y en 2 horas llegó el apoyo, bueno, para que llegó, ya no llegó para nada, ya no se puede decir apoyo. Tal vez a los lesionados sí los trasladaron a hospitales. Sí es inaudito, sí tiene razón esta organización, ahora sí que tenemos que decirlo así, una organización de organizaciones civiles, porque son muchas, son un gran número de organizaciones las que están exigiendo una investigación del por qué hasta las 2 horas llegaron apoyos de la Policía Estatal, aunque seguramente el secretario de la Defensa debe estar investigando también qué ocurrió, por qué no hubo apoyo de otros elementos militares. El caso es que es importante que lo comentáramos porque esto ocurrió en Sinaloa, pero recuerde que la cantidad de crímenes a los que se les atribuye al crimen organizado, a los narcotraficantes especialmente, pues no solo es en Sinaloa, es en Guerrero, es en Michoacán, es en Tamaulipas, en donde es mucho, bueno, Guerrero tiene muchísimos muertos, y desafortunadamente a veces cada día. Pero bueno, ¿qué es lo que decía la presidenta de Causa en Común luego de que se publicó este pronunciamiento? Pues que deben hacer algo ya definitivo, porque si ocurre como ocurrió en Sinaloa, mandan más ejército, mandan más marinos, mandan más Policía Federal. Ocurre otra cosa semejante o parecida en Guerrero, mandan ahí a más gente. Ocurre en Tamaulipas, mandan más gente. Pero siempre mandan al ejército, y lo que ella defiende, y ojalá ahí podamos platicar con ella para que lo explique mejor, lo que ella piensa es que el ejército no debe estar expuesto a esto, porque el ejército está constituido para defensa del país, de la soberanía del país, no para acabar con la delincuencia. Entonces, ¿para qué policía? Y tiene razón, tenemos que pensarlo así. ¿Para qué policía si al ejército le encargan acabar con los criminales? ¿Y qué está ocurriendo? Cosas como esta. Son muchísimos los militares que han muerto, son muchos, no solo los 5 de esta vez. Esta vez fue una emboscada y la hicieron bien los que la cometieron, porque ha habido otras en donde se da el enfrentamiento.
ya no es solo la emboscada, se da el enfrentamiento y mueren civiles que están agrediendo a los elementos del ejército, también elementos del mismo, pero se vuelve enfrentamiento. Esta fue una bien planeada emboscada, y la presidenta de Causa en Común se pregunta ¿por qué se sigue exponiendo al ejército a estas cosas que no son de su competencia? ¿Por qué han de ser los soldados? ¿Por qué han de ser los militares los que acaben con el crimen? Si para eso está la policía. Y luego los tribunales, obviamente. ¿Quién se expone? El ejército. ¿A quién han agredido más? Al ejército. No estamos ni siquiera en la mínima parte de riesgo de guerra. México contra otro país contra México, no. Pero, ¿y si hubiera un problema de ese tipo? ¿El ejército ocupado para las tareas de la policía? Esto es en lo que está en un total desacuerdo un número importante de organizaciones civiles, y esto es lo que motivó, desde luego, a este pronunciamiento, que no lo explica, pero ella, sí, la titular, la presidenta de Causa Común, sí lo está diciendo. Es que deben de regresar al ejército, a su institución y a sus tareas, a las tareas para las que está consagrado el ejército, que es lo máximo, o debe ser lo máximo para todos los mexicanos. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, qué respuesta hay. Tiene que haberla, son muchas organizaciones civiles las que están pidiendo esto. Hay otra información, vamos a comentar otra información, porque lo mismo, hay comisiones de derechos humanos, el presidente de la República en las Naciones Unidas va y pues de alguna manera critica a Estados Unidos con la forma en que se trata a los migrantes, especialmente a los latinos, claro. Le responden por ahí que ¿qué hace México con los migrantes que vienen de Guatemala, de El Salvador, de esos países que pasan por México? ¿Qué hacen? Bueno, aquí le hemos comentado. Aquí por Apizaco, entre Guamantla y Apizaco, los están cazando, pero cazando así, con un arma, y ya han matado a uno, que hemos sabido, y dejado herido a otro. Y recuerde que le comentamos que vino Derechos Humanos del Estado a preguntarles si querían presentar denuncia. Y pues ellos ya los curaron, pues mejor nos vamos, pues sí, si no los matan. Bueno, no tiene relación necesariamente con Tlaxcala, pero es el paso. La nota de hoy es que dejan encerrados a 60 migrantes en una camioneta y que 4 de ellos mueren asfixiados. La información nos dice que fueron 60 los migrantes que abandonaron en el interior de una camioneta de carga y que como consecuencia 4 murieron asfixiados. Esto en el municipio de Tres Valles, en Veracruz. Vienen para acá con la idea de cruzar la frontera a Estados Unidos. Esto ocurrió anoche, cuando los llamados polleros, que son los que los transportan, abandonaron encerrados en la camioneta a estos migrantes que trataban de llegar a Estados Unidos, y dejaron tirados los cuerpos de 4 de ellos que se habían asfixiado. La Fiscalía General de Veracruz confirmó la muerte de 3 migrantes originarios de Guatemala y 1 de Ecuador por sofocamiento. Y mientras la Secretaría de Salud informó que un grupo de migrantes, sin precisar el número, fueron trasladados al Hospital General en Tierra Blanca y otros más a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con el reporte,
de quien está al frente de la jurisdicción sanitaria número 9, con sede en Cosamaloapan. Tan pronto fueron rescatados los migrantes, de inmediato los trasladaron a las instituciones hospitalarias para recibir atención médica, procediendo a dar su rehidratación. Esto para después ser sometidos a minuciosa auscultación para conocer su estado de salud. Claro, es información de hace unos minutos, porque ocurrió anoche. Pero a esto debo agregar que el día de antier después de que terminamos el programa con ustedes, en la calle Juárez, me encontré con el cronista de la ciudad, con don José Hernández Castillo, muy preocupado porque en una farmacia no encontró más de un bote de leche en polvo, no recuerdo la marca ni nada de esto. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos platicando? Pues que don José Hernández Castillo se encontró con un migrante ahí en el parque, aquí en el parque, con un bebé, y le platicó su historia. Migración los detuvo, no sé si a más, pero bueno, venían este señor con su esposa y su bebé. Pues Migración solo se llevó a la mamá del bebé, se la llevó detenida, obviamente para pues hacer los trámites y que se regrese, ¿no? De donde viene. Pero Migración se lleva a la señora y deja al esposo con el bebé, y el esposo no sabe qué hacer, ni tiene dinero para darle de comer al niño. No sé si fue casual que don José Hernández Castillo lo haya encontrado, pues le fue a comprar leche. Y fíjese, se encuentra con una farmacia en donde solo un bote había. Y venía a otra farmacia a buscar otros 2 botes para proveérselo a este señor que se quedó sin saber qué hacer, sin dinero ni nada, ni cómo darle de comer al niño. Y así reclamamos en las Naciones Unidas el trato que le dan a los mexicanos allá y aquí. ¿Qué le parece? Lo que desafortunadamente pudimos atestiguar antier. Ni modo. Así están las cosas. Más problemas todavía habrán de venir en todos los órdenes, pero especialmente en el laboral. Esto es porque se está conociendo que la reforma, bueno, no la reforma, sí es una reforma de alguna manera, pero el haber ya anunciado el recorte presupuestal también va a causar un serio problema en materia laboral. Simplemente por falta de fondos ya está en ruinas la justicia laboral. La reforma se ve rezagada por los recortes a las juntas federales. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, admite que los juicios se llevan hasta 3 años por falta de fondos. Y a eso agréguele usted el recorte que viene para el 2017. Fíjese, a usted lo corren de una empresa, denuncia, y en 3 años, a veces en 3 años, se resuelve su asunto. Sin el recorte del 2017. ¿Qué va a pasar con ese famosísimo y anunciado desde hace mucho tiempo recorte? No se puede ver, de ninguna manera no se puede ver algo positivo para el futuro. Bueno, a veces ni en el presente, y a todos nos consta. ¿Qué hay que hacer? Pues trabajar fuerte cada quien, porque las cosas están como se las estamos platicando. Y habremos de tener esperanza de que cambien, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Le recordamos que el viernes a las 9 de la mañana habremos de estar aquí con más
información que consideramos sea importante. Comentarios de la información que consideramos sea importante para ustedes. Gracias y hasta entonces. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Cejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Cejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores.